Lo que hay poco en San Clemente son negocios. Si querés, comprate un terreno y poner un negocio acá, es una muy buena oportunidad. Es un pueblo nuevo, es para empezar de cero en las sierras de Córdoba. Este es el río Tazanas. Hoy tiene un poco más de agua porque después de las lluvias los ríos han crecido un poco y lo vemos así, más caudaloso. Tanto de Villa Carlos Paz como de Córdoba, o si vienes del Valle de Calamuchita, hasta acá el camino es de asfalto. Cierta vez alguien me dijo que esta planta es buena para muchas cosas y que hace bien al planeta. Si todos plantáramos una de estas, que no me acuerdo el nombre, a ver si alguno recuerda, estaríamos haciéndole bien a este planeta. Este es el sendero. Empezamos a transitarlo a las 10:30. El perro sabe que hay que ir por ahí. Esto es San Clemente, un pueblo de 400, 500 habitantes. Últimamente ha tenido un auge bastante importante debido al asfalto que pasa por acá. Te quiero mostrar una planta, mirá. Esta flor azul esta plantita, esta flor es bueno para la vista, para los ojos. Tiene acá abajo dos pétalos que si vos lo apretás sale esta leche, este líquido. Este líquido que sale es bueno para la vista. Así es, en el medio de la nada, un yuyo que te da las sierras. La famosa farmacia natural. La caminata te lleva apenas 20 minutos. Si te perdés, seguí esta manguera que viene hasta la olla del César para tomar agua desde ahí y llevarla a diferentes lugares de San Clemente. Esta es muy bonita, pero no, esta no es. Estamos muy cerquita. Con ustedes, la cascada y debajo la olla del César. Para llegar tanto a la cascada como a la olla te van a llevar entre 15 y 20 minutos.
El sendero es así, de baja dificultad. Esta es la olla del César. Coronada por una cascada. Quizás los caños y las mangueras le quiten un poco de belleza en el... Las usan para llevar el agua hasta el pueblo. Debería haber alguna reglamentación, algo que tendrían que estar más escondidas, más disimuladas. Y así aprovechamos la naturaleza en su máximo esplendor. Simplemente quiero decir que no estén tan a la vista. Solo eso. Venís por la ruta, doblás en la calle Mario Novillo y empieza el camino de tierra. Llegás a este vado. Acá podés estacionar gratuitamente y comenzás el sendero. Llegás a la escuela y aquí iniciás el sendero, por ahí. Acá estoy en la parte de arriba de la cascada. De allá viene. Parece que cayera poquita agua, pero mirá, cuando llega acá, la fuerza y el caudal que toma. Y esa que está ahí debajo, la olla del César. ¿Qué tenemos acá? Un banco, una hamaca. Sí, está agarrado, parece. Está agarrado, pero no. Está como para sentarse, ¿eh? Te sentás ahí y a observar. Qué loco. Qué grande el tipo, qué ocurrencia, hermosa. Tenés esa vista. Muy bueno el banquito. Cascada y olla del César. Hay varias teorías de por qué se llama así. La más aceptada es por la profundidad que tiene esta olla. Ahí 3 o 4 metros de hondo. Y creo que es una de las ollas más profundas de San Clemente. Más arriba están Cascada de las Rubias y otras ollitas más que ahora no recuerdo el nombre. Hace un tiempo atrás crecía mucho en Córdoba el berro. Me hizo acordar eso, que
parecido. Sin embargo, hace bastante años que no he vuelto a ver. El berro era rico, se cosechaba así nomás de ahí y se hacían ensaladas. Una hojita redondita, chiquita, no sé, tirando la rúcula, algo así. Hace mucho que no encuentro berro. San Clemente se encuentra a 32 kilómetros de Villa Carlos Paz. Señor, para la olla del César, para allá. Suscríbete, suscríbete al canal Paseos y Destinos. Me parece que no le gustó mucho que le diga que se suscriba. Dale viejo, suscríbete. Shh, no lo provoques. Estas rositas se llaman Cosmos. En este lugar no cobran estacionamiento. Y para ingresar a la cascada también es gratuito. Te voy a dar un dato. Esta piña, la fruta del pino, es macho. Hay piñas hembra y piñas macho. Estas son machos. Son más cerradas. En cambio la otra que florece, que es la que conocemos comúnmente, esa es la piña hembra. Y esta que tengo aquí es la hembra. Lo que vemos ahí al fondo, esa hojita más clara, es el óvulo. Y tiene que ser fecundado por algún insecto. Esto que está aquí es un roble. Da la bellota, tan común en la era de hielo. A ver si lo puedo ver, enfocar. Falta la ardillita. Y se caen. Así en esta época, empezando el otoño, se caen. La planta las expulsa, caen al piso. La bellota de la era de hielo. Qué lindo, me encantó la era de hielo. Sabías que estos se comen, ¿no? Ahora te voy a mostrar cómo, porque es difícil de abrir, se abre con un cuchillo y hay que tostarlas. Aquí en esta zona no se permite acampar. ¿Alguien sabe cómo se llama esta planta? Vamos a abrir una bellota. Y esta es la parte que se come. Tostándola primera para que quede más rica. A las ardillas les gusta, no sé. La estoy comiendo así nomás como la saqué del árbol. Y es bastante rica. Parecida a la nuez. Muy bueno.
San Clemente está cruzada por los ríos Tazanas, San José, de la Suela y Granadilla. Este es uno de los lugares preferidos de Diego Barros. A ese viejo le encanta este lugar. Un sauce llorón. Una planta de durazno. Este es uno de los comedores típicos de San Clemente. En San Clemente no hay ninguna estación de servicio. En San Clemente hay cabañas para quedarse, aunque no siempre están abiertas. Lo que he notado de San Clemente es que no hay casi negocios. Es una buena oportunidad para venir, comprarse un terreno y poner cualquier tipo de negocio. Por ejemplo, tiendas no hay. Lo que sí he visto es una ferretería y un almacén pequeño. Después todos los demás negocios, acá no existe ninguno. Así que si estás pensando en venir en las sierras, ahí tenés una buena oportunidad. Casita en las sierras de Córdoba y te puedes poner un negocio propio. No hay casi nada, No hay librería, no hay juguetería, no hay regalería. Kiosco no hay muy poco. Ni hablar de fotocopiadora, librería y esas cosas. Lugares con comida, solamente empanadas, pero no hay roticería. No hay taller, no hay ningún tipo de talleres. No he visto tampoco carpintería, una carpintería grande. En San Clemente hay policía, bomberos, escuela. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger in a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. La ruta que pasa por San Clemente es la 271. Te voy a dejar acá una calco. Kilómetro 24 de la ruta 271. Estamos al lado del río de la Suela. Ahí abajo te la dejo. Si la encontrás, apoyame, dame un like, un suscribite. La pegás en el termo, en el mate y me mandás una foto por Instagram o por Facebook, por lo que sea. Todo como Paseos y Destinos. Este puente está sobre el río de la Suela, a 2 kilómetros más o menos de San Clemente. Ese es el río de la Suela, que viene de la Cascada de Mujeres. Podés descender por acá y caminar. Justo donde hace la curva el río, hay como un parador. Un quincho, unas mesitas de tronco, unos banquitos. Si bien el camino es para auto, no se puede ingresar porque es privado, pero caminando sí lo puedes hacer. 5 minutos, 10, estás en ese lugar. Donde el río hace la curva. Mirá qué hermoso. El agua es sumamente transparente, abajo hay arena. Lo mismo que sucede en Cascada Mujeres, que tenemos esas playas hermosas. Nada más que allá coronado por una cascada.